JPod 2016, a la vanguardia del podcasting. Sala patrocinada por Spreaker. Vamos a empezar el contenido del Encarados con Emma Rodero y José Antonio Gelado. Esto va a ser una píldora, es muy cortito, por lo que hemos tenido antes, pero creemos que va a ser igual de potente e interesante. La propuesta que hicimos para este Encarados fue el título, desde el principio hasta mañana. Es un título muy evocativo y que creemos que ellos dos forman parte de cada uno, una parte de este título. Y con su conversación podremos ver una imagen del podcasting, aunque cortita, pero muy interesante. Adelante. Pues yo creo que todos, ¿no? Todos formamos parte, no solamente nosotros, desde el principio y sobre todo hasta mañana, ¿no? Bueno, buenos días a todos, lo primero, y gracias por estar aquí un domingo por la mañana después de todo el esfuerzo de la noche y de todas las jornadas, que ya, bueno, estamos llegando un poco al final. Pero bueno, vamos a intentar, yo creo, hacer algo más participativo y hablar un poco de lo que es el podcast, de lo que quizá José Antonio nos puede hablar un poquito más de lo que es el podcast en España, yo os puedo hablar un poco más de las experiencias fuera y especialmente en Estados Unidos, de cómo se está viviendo el podcast, ¿no? Y sobre todo participar, ¿no? Y hagamos aquí una charla un poco interesante de nuevas tendencias o de lo que teníamos, de lo que tendremos. Yo quiero ser el futuro, tú... Yo a mí me ha tocado ser el podcaster viejuno, entonces hablaré del pasado. ¿Cómo eran los podcasts antes cuando eran de madera y eso? ¿Y cómo eran? Pues vamos al lío. Para empezar, una frase que yo creo que me ha venido muy bien de Adam Curry y que ponemos aquí, que no tenemos, decía en su programa de hace 3 días o 4 días, que no tenemos oyentes o consumidores, sino que lo encontramos eso insultante. Tenemos productores que crean esto con nosotros. Una reflexión de Adam Curry, que además fue uno de los primeros en montar una empresa de distribución y de comercialización de podcast, pero que habla así de sus oyentes más que de consumidores, ¿no? Un poquito de historia, pues bueno, pues por hacer algunos bloques podríamos dividir, porque se habla mucho últimamente de la última oleada, de Serial y de cómo el podcasting ha tenido un resurgir, pero bueno, cada cierto tiempo tiene esas oleadas y aquí están pues algunas de ellas, 2004, 2005, 2006 una segunda oleada, también apoyada por los medios de comunicación, que fueron dando mucho bombo también al tema. 2009, 2010 hubo un resurgir también muy relacionado, yo creo, con la asociación, las jornadas y demás, que volvió otra vez a poner el podcasting en el candelero, y 2015, pues a partir de Serial y demás, que estamos ahora pues viviendo esa nueva oleada o esos coletazos de la ola. Sí, básicamente es eso. Bueno, a mí me gustaría saber o conocer tu opinión sobre esta última oleada, que parece haber tenido un pico bastante más fuerte que las anteriores y si realmente ya llegó para quedarse. Yo creo que nunca se ha ido. O sea, el podcast está ahí y si la siguiente transparencia, perfecto. Si nos vale muy bien esa oleada, no sé si se ve el cursor en la pantalla, si se ve, es más o menos este pico sería, si no me equivoco, cuando se ha empezado a hablar y luego mirando, si lo miráis en Google Trends, veréis que habla precisamente el primer resultado es Serial, el podcast que hay que recordar que es de la radio pública y que es tendencia, yo creo, porque la radio pública en Estados Unidos tiene una parte importante y apostaron también por los podcasts y por los programas. A mí me gustaría, yo creo que hay mucho de ignorancia, por decirlo así, en ese sentido, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, Serial es un spin-off, para empezar, pero bueno, es una spin-off que sale, como sabéis, de This American Life y que se emite a través de más de 500 emisoras en Estados Unidos. Comparar la situación de Estados Unidos con la de España, como con la de otros países, yo siempre digo que es absurdo porque es completamente diferente, ¿no? Y allí la radio local, igual que aquí, tiene mucho peso. Y estamos, lo digo en plan ironía evidentemente, la radio local, los medios locales tienen mucho peso y Serial se emite se emitió por más de 500 emisoras de radio pública en Estados Unidos. Claro, la fuerza que tiene eso, yo no sé si sabéis que Serial no nace como un podcast y de hecho el primer capítulo de Serial no se emite como podcast, se emite al aire.
y se emite con más de 2 millones y pico de audiencia. Y es a través de esa emisión al aire donde se lanza la idea, si tú quieres escuchar más, te vienes al podcast. Y ahí es donde arrastran a toda la audiencia que entonces tenían, ¿no?, la radio pública local en ese caso, hacia el podcast. Pero Serial no nace pensando en vamos a hacer una cosa diferente y que se va a llamar podcast. No, de hecho la innovación de Serial es la misma palabra. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué se llama Serial. Ahí lo dejo. Ahí. Pero la innovación está ahí, no está en que sea un podcast, sino que Sarah Koenig lo que se inventa es vamos a hacer un cambio con This American Life. This American Life es una historia que se agota en sí mismo. Es para entendernos la diferencia siempre entre una serie y un serial. Bueno, pues dijo, en vez de hacer una serie, vamos a hacer un serial. Es decir, lo que en toda la vida nosotros conocemos como radionovela. Para entendernos. No hay nada nuevo bajo el horizonte, pero ahora estamos recuperando todas aquellas cosas, ¿no?, que la radio hacía muy bien y que en un momento dado olvidó. Y lo que hizo fue eso, es decir, vamos a capitulizarlo de alguna manera, porque el jefe de This American Life quería hacer un Netflix. O sea, él se fijó, para que veáis hasta qué punto de lejos estaba la historia del podcast, él quería hacer un Netflix o un HBO en audio, y entonces hizo esto. Hicieron esto y después lo lanzaron en podcast, que era el formato más similar. En cuanto a la popularidad que estamos aquí hablando de esta parte, conviene también fijarse que en el 2006 era más popular el término podcast que en el 2015, pero también es muy interesante ver que desde mediados más o menos del año 2005, creo que es más o menos este punto de aquí, no ha bajado de 50, que es lo que le asigna a Google en función de la popularidad de las búsquedas, con algunos momentos pues eso, de 60, 70 y que ahora estamos muy bien en torno a un 80, 85. Es decir, no ha dejado de estar de moda. Nunca lo ha petado muy fuerte, por ser más claro, nunca ha sido a lo mejor el año del podcasting, tal vez 2006, tal vez 2015, pero siempre ha estado ahí y yo creo que seguirá, pues igual que la radio, durante mucho tiempo siendo algo popular. Yo siempre lo pongo entre comillas, en el sentido en que en términos absolutos son cifras muy pequeñas. Si miramos el consumo mediático en Estados Unidos no representa más que un 2%, eso es bastante poco. Pero sí que creo que ahora hay un cambio con respecto a antes, y es que hay mucha gente que escucha podcast pero no lo llama podcast y no sabe qué es un podcast. Y de hecho muchos de mis estudiantes escuchan podcast de idiomas, por ejemplo, que es uno de los más escuchados, y cuando tú les dices, ¿escuchas podcast? ¿Qué es eso? Pero tú le dices, no, pero yo sí escucho una cosa que es un descargable donde... Y entonces sí que, bueno, por ahí lo hacen. Pero bueno, a lo que me refería es, yo creo que ahora hay un cambio que es, sí que hay mucha gente que está escuchando contenidos enlatados, lo que significa no es más, encapsulados, sin adscribir la palabra podcast y busca información a través de ello. Antes en la población universitaria era complicado que la gente... Nosotros tenemos hecho una encuesta en España y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Hicimos una encuesta en 2007 y otra en 2011. El término podcast sigue siendo un total desconocido. En 2007 la primera encuesta no lo conocían un 51% y en 2011 no lo conocían un 56%, al revés, 56 y 51%. Es decir, prácticamente la mitad de las personas a las que les preguntamos, y eran jóvenes, no sabían lo que era un podcast, y estoy hablando de todos los países. Hicimos encuesta bestia, Latinoamérica, Estados Unidos y España. Ahora la diferencia es que yo creo que en Estados Unidos, si tú vas a una clase, y lo sé porque hemos hecho la prueba, si vas a una clase en Estados Unidos, a una clase universitaria y dices ¿qué es un podcast?, la mayor parte de las personas sí que saben lo que es un podcast. Esa es la diferencia. En las clases españolas, ya os digo, no lo saben y no los escuchan en general, básicamente. O escuchan, mis alumnos, yo les hice una prueba el otro día y les dije, a ver, que nosotros tenemos un podcast, yo doy oratoria y ellos tienen un podcast de public speaking en inglés, porque no hay mucho en español de esto, y Buena Fuente, y ya está. Y esto es lo único. Pero cuando yo les pregunto su podcast de public speaking, ellos no saben qué es un podcast. Ellos saben que son cápsulas de audio que escuchan a través de una web y que de ahí reciben información.
y eso es lo que la mayor parte de las personas saben. Recojo información, o si te vas a los premios Nobel que tienen su podcast, si te vas a las revistas científicas que ya comienzan a tener podcast, pero recojo información en formato audio, pero no sé exactamente muy bien qué es eso de un podcast. Por eso estamos aquí, yo creo, ¿no? Y por eso también es importante que en estas jornadas, y respecto un poco enlazando con la charla anterior, no lo veamos solamente como que estamos aquí 20, 30, 50 personas, 300, sino que esto se está retransmitiendo, hay gente que lo está viendo en streaming, hay gente que lo verá dentro de una semana, hay gente que lo verá dentro de un mes, y sobre todo que hay medios de comunicación que están viendo lo que está pasando y que lo van a comentar, hay patrocinadores que también lo están difundiendo, es decir, lo que se hace aquí tiene una proyección fuera, como siempre ha tenido el podcast, ¿no? Que es la gracia también, ¿no? Que no tiene que ser simultáneamente. Y eso ha estado siempre muy ligado con los pioneros y con los medios de comunicación y sobre todo con la radio y la televisión. Uno de los padres que siempre se ha puesto del podcasting era Dan Carey, que venía de la MTV, que venía del mundo de la televisión y de la música, y Dave Winner, que era yo creo que lo opuesto, del mundo de la programación, mucho más internamente, menos conocido públicamente, pero que su obsesión era difundir, distribuir a través de Internet contenido. La conjunción de ambos, más la necesidad que teníamos muchos de distribuir, de dar a conocer cosas y de permitir sindicarlo, es lo que hizo que estuviéramos hoy hablando de podcast. Para contraponerlo un poco con lo que hay ahora, pues conviene recordar que no había tutoriales ni manuales en el 2004, claro, tampoco sabías cómo hacerlo, ver código fuente era la única opción para saber cómo se hacía y que todo giraba en torno al blog. El blog sí que tenía presencia, ya la tenía desde el año 99, 2000, 2001 en España y sobre todo en esa época era muy fuerte. El tema del blog era lo principal y en torno al blog es como empezaron los podcasts también en España, ¿no? Por contraponerlo un poco con la actualidad. Luego lo comentaremos también con redes sociales. Aquí voy a ir un poquito más rápido. Primeras pruebas en el año 2004. Yo personalmente estaba entre Madrid y Candeleda de mudanza y pues no tenía tiempo. Miraba un poquito y no pude hasta después del verano ya ponerme a ver cómo lo hacían. Y lo que utilicé y lo que empezábamos también cuando lo íbamos comentando también con los oyentes que se iban animando a hacer podcast, era ¿cómo hacerlo? Pues muy sencillo. Abres un notepad.exe, un editor de texto y a ver el código de la página web y a ver el código del RSS. A mano, con errores, de cada 2 veces fallaba 3 y bueno, pues en torno a octubre más o menos, pues ya conseguí desde un pueblo y con modem pues hacer el primer programa. Bueno, aquí la foto no está para recordar cómo era, sino está por esta parte de aquí, que me hace mucha ilusión que veáis mi micrófono, que era una espumilla de la COPE de una emisora local donde estuve hace muchos años, y luego aquí un micrófono de estos del Carrefour de 5 euros, que hacía muy buen trabajo y que a veces el pitido no sonaba tan fuerte como la voz y podías ahí un poco grabar. También me gusta hablar siempre del segundo podcast, el segundo podcast en español, que fue el podcast más corto de la historia y que lo hizo desde México Jaime Batiz Mendoza y además lo dijo en el programa número 1. Este podcast va a durar 4 episodios y voy a enseñarte cómo he hecho el podcast que estoy grabando. Que eso yo creo que era una característica de los primeros podcasts. Lo que queríamos era enseñar y que vieras lo que estabas escuchando, cómo lo habías hecho. Cómo lo he hecho para que tú también, si te gusta, puedas hacerlo. Ese era el contenido, sería metapodcast en estado puro. Y efectivamente duró muy poco, por eso fue el podcast más corto de la historia. Sí, bueno, en ese sentido, en México, ya que vengo de allí, están haciendo... Bueno, en México siempre hace cosas muy interesantes con audio, saben cómo trabajar el audio y además son verdaderos apasionados. Yo siempre digo que la diferencia de España con respecto al resto de países, y digo al resto de países, y en ese sentido somos una isla, es que no tenemos cultura auditiva y por tanto nuestro problema aquí es ese y ya está. En cuanto uno sale de las fronteras empieza a ver que los índices de audiencia en Estados Unidos de la radio son un 95%, en Alemania son de un 80%, son de un 90 y pico, Francia, Inglaterra, México, vayas donde vayas hay una cultura auditiva y además sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos que el que es podcaster, es decir, el que realmente es al que le gusta el audio, le gusta el audio. Y no solamente escucha podcast, incluso más de 5 horas, ahí nos dicen, ¿no? Es decir, que al que le gusta se mete 5 horas, sino que además al que le gusta el audio hace todo. Es decir, escucha audiobooks, escucha la radio online especialmente, es decir, hace todo el panorama, todo aquello que se pueda oír, lo va a escuchar. O sea, el que es apasionado del audio lo es siempre. Y ya digo, ahí en México hacen muy buenos podcasts y os invito un poco también a escucharlos porque es un idioma, es un lenguaje completamente diferente que creo que también debemos aprender aquí
nosotros seguimos haciendo las cosas igual desde hace 20 años con sonido y ellos realmente han evolucionado y bueno, el lenguaje es bastante diferente. Os invito a escuchar, por ejemplo, House of Cards. El hueso es el hueso, en vez de House of Cards, pues es Hueso of Cards. Y creo que el lema es algo así como dice, a ver si lo recuerdo. Bueno, es una verdadera sátira del gobierno de Peña Nieto y es bastante divertido porque es ficción, pero no es ficción. Todo el mundo reconoce a los personajes y realmente desde el punto de vista del lenguaje expresivo y de caracterización de personajes, etcétera, etcétera, está bastante bien conseguido, ¿no? Y es bastante divertido, ¿no? Periscopeando las inmundicias del Estado Nacional o algo así, dice o sea, es bastante divertido. Y dura 5 minutos. Es increíble, la verdad es que en México la cultura por el audio y por la radio es algo para aprender y para tomar mucha nota, que incluso hay emisoras como Radio Educación que solamente se dedica a la educación, cuando aquí lo más parecido que se me ocurre son los microespacios estos de Radio 3 de la UNED, ¿no? Porque otra cosa no se me ocurre. Y por eso también es lógico que los podcasts, claro, encajaran perfectamente con esa cultura del audio en México y sean ahora mismo pues una de las potencias mundiales, ¿no? en este tema. Yo allá donde voy haciendo la prueba, sabes que es un podcast y en México desde luego también los estudiantes dijeron sí, todos sin ningún problema. Sabemos lo que es un podcast y los escuchamos, ¿no? En España, ya digo, es un punto aparte. Mucho que aprender, sí. Algunos podcasts también y algunas fotos embarazosas en Simo concretamente con una camiseta de las jornadas de podcasting de Barcelona para ir haciendo ya ir dando un poco pauta, ir haciendo promoción. Algunos podcasts que creo que conviene recordar también, como Punto y Aparte, Dancing Podcast, Profecías. Además, cada uno era de un tema muy distinto, que siempre se nos ha acusado que eran muy técnicos o muy tecnológicos, para nada. O sea, Punto y Aparte era conversación, era un poco más geek o más friki. Dancing Podcast era de cultura, música, Profecías también tecnología, Sinfonía de juegos, Soliloquios era Javier Romero en estado puro y lo que se le ocurría. Guisando, que era de cocina, Europodcasting, Dime Tú y otros muchos de Dani Aragay, y Cabreados, que nunca supimos un poco cuál era la temática de Cabreados, pero que ahí estuvo desde el principio, ¿no? Y ese primer boom, también ayudado por los medios de comunicación, que dio origen a otra... Bueno, Fuera de órbita, por cierto, deberían estar en la transparencia anterior, porque empezaron en finales de 2005. Esquiva esto, de Ramón Rey sobre cine, Pin Podcast y Servinario de Paco Portero. Y el origen, que es lo que también yo creo que nos ha traído también aquí, de la comunidad y del sentimiento de tenemos que juntarnos, tenemos que difundir y tenemos que hacer que otros conozcan esto que estamos haciendo para que se animen también a hacerlo, ¿no? Lo que es el surgimiento de la comunidad. Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es no tener una estructura, ¿no? En todos los sentidos, en cuanto a la radio, en cuanto... Y claro, si algo quieres que funcione, al final tienes que tener una estructura creada que esté impulsando, que esté realmente haciendo difusión de lo que estás haciendo, de lo que sea, ¿no? Ni lo hace la radio ni lo hace en general nadie. Es decir, yo también siempre me quejo de que la radio ni siquiera se promociona ella misma, ¿no? Cuando vas a cualquier lugar y todas las emisoras tienen sus vídeos en televisión, sus anuncios en no sé dónde, sus redes sociales que están continuamente, ¿no? Entonces, bueno... Lo que no existe, pues, o sea, lo que no se anuncia no existe, esto lo sabemos hace mucho tiempo, y entonces no hay una estructura creada, no hay nadie que difunda, que impulse, y eso es un problema. Yo creo que esto un poco se está corrigiendo, bueno, no sé si corrigiendo, pero se está impulsando otra forma de entenderlo con Aero y con las asociaciones de radios online, que yo creo que están recuperando el espíritu también de comunidad de online, aplicándolo a la radio. Y yo creo que hay una mezcla interesante y que también, bueno, pues os animo a explorar porque bueno, yo creo que están dando mucho que hablar y hace poco han anunciado que van a hacer auditoría, es decir, lo que siempre hemos dicho, un EGM de podcast, pero no un EGM de aquí te pillo y te pregunto qué, sino certificado, con datos de audiencias y con datos detrás, ¿no? Que yo creo que eso va a ser muy interesante para el podcast. Sí, Elisa lo comentó el otro día, que ha venido y lo estuve un poco explicando y independientemente yo no me voy a meter en si el sistema es bueno, es malo, lo que sea, pero es verdad que... Pero es algo, ¿verdad? Es claro, algo. Es verdad que un anunciante desde luego no va a confiar en nada, ni nadie en general invierte nada si no hay una garantía detrás.
Y eso lo sabemos. Yo también soy profesora de publicidad y eso lo tenemos muy claro. Entonces, me refería a todos, a una estructura en ese sentido y también a las asociaciones, que en España no estamos muy acostumbrados y la única manera de sumar y de conseguir las cosas es eso, es uniéndonos y haciendo las cosas entre todos. Y todos a una, ¿no? Como fue Dovejuna, pero que se nos olvida bastantes veces en este país. Y aquí momento remember, porque Málaga cogió las que fueron las primeras JPod, el origen de todo esto, con nuestras mesas camillas, sillas de colegios y tal, en un centro social, la Casa Invisible que nos acogió, que además hay que recordarles que fueron muy, muy agradables. Porque claro, pero estábamos aquí porque lo habíamos hecho en la universidad, que también nos había acogido gracias a Sonia Blanco, pero claro, llegaban las 2 y la universidad cerraba el viernes o el sábado. Entonces, bueno, nos acogieron para poder seguir y eso permitió, esto que vemos aquí como muy de petit comité, que éramos 15, 20 personas, lo que permitió es que saliera en El País, que saliera en Ciberpaís, que hubiera un periodista que estuvo allí viendo las jornadas, que se animó a venir y esa difusión lo que hizo fue... Si miráis la fecha, 25 de mayo, creo que junto a otros artículos y otros periodistas permitieron esa segunda oleada. Es decir, las jornadas no solamente son lo que pasa aquí, sino lo que se ve fuera que está pasando aquí y siempre ha sido así. Y por eso yo creo que era justo y necesario rendir homenaje a Málaga, que fue justo pues, hace 10 años y pico. Sí, aquí estamos rindiendo homenaje de nuevo. Algunas cosas que por contraponer con antes y ahora, vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien de tiempo? No. No, vale, perfecto. Pues vamos rápido. Antes no había Twitter. Siguiente de transparencia. Había comentarios. O sea, ¿el feedback cómo era? Pues te mandaban un mail, al mail que decías o que veían en el blog. En mi caso la mayoría eran, oye, que no funciona el podcast, no puedo enlazar, da error. El iTunes no sé qué. No, si mira el podcast. Sí, pero me venía muy bien para saber, vale, espera que lo arreglo. Prueba ahora, ¿no? Sí, ahora funciona, vale, tremendo y tal. El feedback era mucho más directo porque ahora con Twitter y con redes sociales digamos que se expande, los oyentes hablan entre ellos y a veces tú que has hecho el podcast no te enteras de lo que están hablando, que también es bueno porque eso también permite que siga el debate. Pero que antes era, digamos, más directo y cuando había suerte ya te mandaban un audio correo, o sea, yo hacía el baile del audio correo por la habitación porque ya tenías algo para poder poner en el siguiente programa. Todo esto cambió para bien también gracias a iTunes, cuando entraron los podcasts dentro de iTunes y las formas para poder trabajar, pues como no había sonido, yo la sensación que tenía siempre era sube como puedas. O sea, ibas subiendo a un servidor, te lo bloqueaban porque veían que era MP3, cuando veían que tenía 100, 200 descargas, te lo bloqueaban porque decía esto es una canción, esto es contenido pirata o algo y te bloqueaban el tráfico. O porque te pasabas del tráfico que te permitían. Poco a poco fueron surgiendo algunos servidores de audio especializados, algunos de ellos siguen, otros no. Odeo, por cierto, es de los creadores de Twitter, a nosotros nos sonaba mucho mejor y estaba, ¿dónde vas a parar? Donde esté Odeo, que se quitara el Twitter ese, que no sabíamos para qué podía valer. Y siempre nos quedará, y ahí siguen y celebrando aniversarios, Internet Archive, que es eso, el archivo de Internet y gracias al que hemos recuperado y podemos todavía escuchar algunos de aquellos podcasts primitivos. Y ya está, pon las fotos. Hablando de JPod, pues... Eso está bien. ¿Qué pasó entre el 6009 y el 2006 y 2012? Bueno, ahí hay un hueco, hay fotos por ahí que podéis investigar. Sevilla 2012, algunas fotos así de audiencia, foto de familia de Madrid 2013, Barcelona 2014, Zaragoza 2015. No quiere decir que haya más o menos por la foto, no os fiéis, o sea, están según las he ido encontrando y para que haya un poco una pequeña muestra. Y ayer mismo, en 2016, cuando estábamos aquí todos esperando que empezaran los premios, que ya a mí esta me encanta porque da la sensación aquí ya, vamos, solo falta ya aquí alfombra roja, o sea, hay nivel, hay televisión, hay público, ¿verdad? Y aquí se ve multitud, un auditorio grande y nada, pues gracias por escucharnos. Pues gracias. ¿Hay alguna pregunta o alguna cosita? Hola, se oye. En primer lugar, pedir disculpas porque tengo la voz un poco cascada, eso de entrada. Es normal, normal. Sí.
Yo además hablo bastante, he forzado bastante la voz en estas JPod, con lo cual, bueno, pues hemos llegado como hemos llegado. Enhorabuena a los dos por este Encarados, por esta conferencia cortita, pero yo creo que sustanciosa y sobre todo con mucha calidad. Os quiero preguntar, a lo mejor me voy a poner un poco académico, pero bueno, yo creo que es interesante. Académico, relacionado con temas de la universidad. Os quiero preguntar por formatos y lenguajes del podcasting. Siempre se dice que cuando nace un medio de comunicación tiende a repetir o a copiar formatos y lenguajes de un medio previo. De manera que cuando, por ejemplo, apareció la radio, era una cosa parecida a la prensa leída, poco más o menos, ¿no? Se hablaba de radio de tijeras porque se utilizaban las tijeras para recortar las noticias de los periódicos, llevarlas a la redacción y leerlas tal cual. Aparece la televisión y eran como obras de teatro filmadas, ¿no? Entonces luego ya a partir de ahí los medios, en su momento la radio y en su momento también el cine, comienzan a generar un lenguaje y unos formatos propios. Mi pregunta es, en relación con el podcasting, pensáis, creéis que tiene ya un lenguaje propio, distinto al de la radio, que tiene que evolucionar más, que tiene que generar un formato o un tipo de formato nuevo, un lenguaje distinto, diferente con el paso del tiempo? ¿O lo que hay es lo que hay y ya poco más va a evolucionar? Es la pregunta que os traslado. Yo creo que sí. Yo creo que sí ha dado... En mi caso yo lo reconozco abiertamente. Yo lo que quería hacer radio. Quería hacer radio y con formatos de radio y con estructura de radio y demás. Era lo que escuchaba, era lo que vi también, sobre todo lo que comentaba antes de Adam Curry y de otros en Estados Unidos, cuando había 15, 20 en todo el mundo, todos copiaban a Adam Curry y todos querían hacer radio. Poco a poco yo creo que ha ido dando paso a otra forma de contarlo, sabiendo que lo que estoy grabando, o sea, lo que estoy contando está grabado, no me están escuchando en directo, por lo tanto no es radio. Y también teniendo muy en cuenta desde el primer momento la participación de los oyentes, que en la radio siempre ha sido, a mi juicio, un quiero y no puedo, porque nunca se termina de dar paso, al oyente se le da paso, hay 57, se pone tal la llamada, oye el boletín que nos vamos y tal. Y todo eso va cambiando. También hoy en día la radio está adoptando muchas cosas de los podcasts, como es la permanente conexión con Twitter o con redes sociales, ¿no? No lo sé. En esto yo creo que ella sabe bastante más que yo de lenguaje, de narrativa y de formatos, pero yo creo que sí está dando lugar a un nuevo lenguaje. Me vais a disculpar porque tengo que ir a la otra sala, pero no quería perder la oportunidad de contestarte porque sí que soy bastante crítica con eso. Y creo que el podcast no deja de ser... A mí la palabra podcast no me gusta, es una palabra que creo que bastante desafortunada. En realidad es un audio y ya está. Entonces, bajo mi punto de vista, las reglas que hay que seguir son las reglas del audio. Entonces, particularmente yo me dedico a investigar cómo las personas procesan el sonido y, por tanto, lo que te diría es, creo que estamos bastante lejos todavía de conseguir productos, al menos en España, que podamos considerar creativos desde el punto de vista sonoro y que realmente hagan que la gente atienda y comprenda los mensajes. Lo digo así de crudo y así de fuerte, pero así es decir, yo siempre me tengo que ir fuera a encontrar productos de audio que realmente atraigan la atención de la gente y demás. Y lo demuestro en las investigaciones que hacemos, pero también cada día, en serio, o sea, poniendo audios a mis estudiantes y viendo la cara que ponen de pato, iba a decir, escuchando algunas cosas, dices, no, o sea, va en contra de todo. Y desde ese punto de vista me gustaría romper una pequeña lanza. Quienes me conocen saben que yo soy muy crítica con la radio en España, pero sí que la radio es un medio antiguo y a las personas antiguas también, a las personas que ya tienen mucho tiempo, tienen una cierta sapiencia y hay que aprender de las cosas que la radio nos ha enseñado. La radio hace muchísimo tiempo que tiene recursos estratégicos que ahora nos pasan inadvertidos, pero que son básicos para la comprensión humana y creo que muchas veces en los podcasts se saltan todas esas reglas, que son reglas ya, no me gusta la palabra regla, pero son cosas, llamémoslas estrategias que funcionan de cara a la gente. Entonces, hombre, aprende de lo que tienes e innova sobre lo que tienes, sería un poco la idea, ¿no? Y creo que tenemos que innovar, nos queda un largo camino todavía. Emma, rápido, antes de que te vayas, una rapidísima. Has mencionado que has hablado con estudiantes universitarios y consumen mucho podcast. ¿Lo hacen? En España no. ¿En México? En México sí. Ellos están creando contenidos.
¿Perdón? ¿Ellos están creando contenidos? Ellos crean contenidos, lo que pasa es que lo que comentaba es que son contenidos que a lo mejor tú no puedes escuchar, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, es decir, hay muchos ejemplos ahora mismo. Me vas a YouTube y pones La Gata Flora, por ejemplo, La Gata Flora, que si se la meten chilla y si se la sacan llora. Es bastante divertida, son 5 minutos de podcast donde ellos se lo pasan como en... Es rompedora por completo y a nuestros oídos es como bestia, o sea, es muy bestia aquello. Pero dices, por lo menos, tengo jóvenes enganchados a determinados productos. Aquí eso es imposible. O sea, es como, estás haciendo algo tan sumamente alejado de lo que ellos piensan y de lo que ellos quieren y como ellos sienten y como ellos tal, que no te van a escuchar. Vale. Es un poco complicado. Y luego, bueno, es que la segunda parte es para Gelado, para ya dejarte ir a donde tengas que ir. Porque el otro día me parece que es una reflexión que compartí con Sebas. Me da la impresión de que muchas de las personas que estamos aquí somos años más, años menos contemporáneos. Y de una u otra forma nuestro primer acercamiento con el podcasting fue por el amor que tenemos por la radio, por escucharla, por hacerla, porque nos enamoramos de cómo hacía alguien un programa o lo que sea. Entonces, y las generaciones que vienen, por eso también la pregunta hacia Emma es, me parece que son mucho más visuales, mucho más inmediatas, van al YouTube, van a algo mucho más visual. ¿El podcasting tiene futuro en estas generaciones? Sí, yo creo que sí. Aunque tengamos que subirlo a YouTube y poner a un GIF animado de un gato haciendo así, mientras está el audio, pero sí. Y además yo creo que lo hemos visto todos, y a mí me llama mucho la atención cuando ves a alguien y le dices, mira, pues esta canción, ¿no? Lo escuchan, un chaval joven, pone el móvil, la caza, vale, tal canción. Y se va a buscarla a YouTube, una canción de audio. Teniendo Spotify, teniendo iTunes, teniendo 1000 sistemas de canción, van a YouTube. ¿Por qué? Porque está en YouTube. Entonces, si para eso tenemos, y por eso me parece muy inteligente también la forma, por ejemplo, con Spreaker, cuando te genera un audio, te da la opción de enviarlo a YouTube. Que yo la primera vez dije, ¿cómo voy a subir el audio a YouTube? Sí, y te pone con subúmetro, te pone tu dibujito, pero te lo pone para que lo puedas ver como vídeo. Yo creo que ahí lo que podemos hacer es aprovecharnos de eso, de esa cultura visual que está ahí. Y además yo creo que este mismo tema, pues yo creo que fue en las primeras, en las segundas jornadas lo estábamos hablando. ¿Cómo competir con eso? ¿Cómo competir con YouTube? Pues aprovechándonos de ello. Yo creo que el ejemplo que ya te digo, el player, cuando lo generas con Spreaker el vídeo, es un buen ejemplo de cómo hacerlo, de cómo aprovecharte de esa cultura. Pero la cultura del audio, y audio quiere decir radio sobre todo, está ahí, estará, y yo creo que seguirá estando. Para nosotros como creadores, pero... No, como oyentes, yo digo como oyentes. No, es que esa era mi pregunta. Los jóvenes, los jóvenes, claro, hablo como viejita. Las generaciones más recientes también están creando contenidos de audio. Porque los creamos nosotros porque nos enamoramos de lo que escuchamos, de las voces, de la historia como te la contaban. Están generando más contenido visual, sobre todo más vídeo y más fotografía o más imagen, sin duda. Pero como todo, siempre yo creo que va a haber una parte que tenga algo que contar. Y la forma de contar, si no te manejas bien con el medio visual, pues lo más sencillo es el audio, ¿no? Es igual que se lo cuentas a alguien, pues le das a grabar y lo cuentas. Y aquí lo estamos viendo que hay muchos podcasts de gente muy joven. Y además que están empezando, que a lo mejor llevan 1 año, 2 años, unos meses, que a lo mejor son sus primeras jornadas. Y si están aquí, es porque les interesa, ¿no? Yo creo. Es el mismo debate, pienso, de la radio. La radio se lleva muriendo pues como 16, 17 años, o sea, tranquilamente, por lo menos, y ahí está, y no se muere. Baja la audiencia en algunas cosas, aumenta la edad, pero a lo mejor el problema no es la radio, a lo mejor es que los contenidos son un poco viejunillos, a lo mejor son contenidos que no. Digo la radio convencional, no fórmulas, sino palabra y demás. Y en fórmula, ¿qué vamos a decir? La radio sigue siendo para muchos una forma de conocer música, de descubrir y de bueno, pues de estar al día, ¿no? Yo creo que sí tiene futuro. Jornadas de Podcasting 2016, patrocinadas por iVoox, Spreaker, Spain Media, Fisio SM Terapia y Podcast Pro.